acabas con la industria local, generas una industria totalmente importada, una economía totalmente importada, pero además dependiente de una renta que fluctúa. Entonces, si baja la renta, ¡pah!, descalabras toda la economía. Entonces, ¿qué hacen economías serias como Noruega para protegerse de eso? Crean un fondo, y entonces, ¿qué dicen? Toda la renta petrolera se va para ese fondo. Ese fondo es administrado por empresas privadas, obviamente bien monitoreadas por el país, ¿no? Por el país completo. ¿Por qué? Que toda la renta va a ese fondo, y ese fondo tiene unos parámetros de inversión muy claros. Tiene que invertir únicamente en acciones de empresas exitosas a nivel mundial y locales que generen mucho demanda de bienes y servicios locales. Entonces compran acciones de la Telefónica, compran acciones de la empresa de aviación, compran acciones tal y cual otra empresa y ayudan a financiar esas empresas también con el dinero del fondo. El fondo nunca puede tocar el capital es sagrado. Y todos los años el fondo genera dividendos, y los dividendos no se invierten completamente en estas acciones, en estas empresas, sino que se reinvierten en el mismo fondo. El fondo se va alimentando de sí mismo, va creciendo automáticamente, y solamente un porcentaje de los dividendos, no del capital, se invierte de esta forma que estamos hablando. Y otro porcentaje de esos dividendos se declara y se le paga todos los años a cada noruego un chequecito con resultados de los dividendos de ese fondo. Todos los noruegos a final de año reciben su chequecito. Por supuesto, durante el año entero reciben los balances de la empresa y qué se está haciendo con el fondo, de la empresa no del fondo, los balances del fondo, qué se está haciendo con el fondo y cómo está rindiendo el fondo. Si el fondo no rinde bien, cambian a los administradores. Si el fondo rinde bien, mantiene a los administradores. Y por supuesto, ¿qué pasa? Protege a la economía de la enfermedad holandesa, porque nunca tienes esa caída libre de petrodólares. Protege la corrupción también al gobierno, porque lo mantienes a raya. Y protege las generaciones futuras, que tienen asegurado, por lo menos ese fondo que le va a garantizar en época de vaca flaca, cierta sustentabilidad económica. Cosas así son las que hay que aplicar. No locuras como las que plantea que si minera, no sé qué. Entonces, cosas como el fondo, entonces, que invertirían en nuevas empresas que inviertan en servicios. Entonces, tú empiezas a favorecer empresas que desarrollen el sector salud, el sector vivienda, no sé qué, empiezas a dar facilidades. Y gracias al círculo virtuoso que está generando, las facilidades empiezan por facilidades de crédito a personas para que puedan adquirir su vivienda, o para que tengan un seguro de salud que les permita ir a un hospital y ser bien atendidos, y para que hayan buenas escuelas con profesores bien remunerados. Todas esas cosas, una policía bien pagada, todo eso empieza a suceder. Pero entonces, ¿qué es lo más importante? Acabar con los complejos y la ideologización y la estupidez. Eso es lo principal. Entonces, yo la invitación que les hago a ustedes, jóvenes que dentro de nada están en el mercado de trabajo y en la vida activa del país, empiezan a nutrirse de estas ideas, porque mientras más gente piense así, más posibilidades de que esto se materialice realmente en la práctica. Hay que dejar el miedo. No puede ser que a esta altura un partido de gente joven como Primero Justicia hable que su plan de gobierno es un plan de gobierno socialista. Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque el socialismo ya sabemos lo que es. Eso es una farsa. El socialista tiene corazón y el liberal no tiene corazón. Es todo lo contrario. Los países más capitalistas son los más socialistas. No hay país donde haya mejor seguridad social que un país que sea netamente capitalista. En Inglaterra, por ejemplo, que es la cuna del liberalismo, Tony Blair, cuando aceptó cuando da su discurso como primer ministro en el Parlamento inglés, su primer discurso como primer ministro, él dice: nosotros los ingleses, desde que nacemos hasta que nos morimos, podemos ser mantenidos por el Estado. Nacimos en un hospital del Estado, vamos a un colegio del Estado, vamos a una universidad del Estado, el Estado paga los libros, vamos al hospital del Estado,
y nos morimos y nos entierran en una cosa del Estado. Eso es posible hacerse en Inglaterra. Y es posible, ¿por qué? Entonces a la historia del pueblo inglés, ¿no? ¿Por qué es posible? Porque no nos conformamos con eso. Porque no nos conformamos con eso. Porque queremos más. Entonces salen tipos como Richard Branson y te crean Virgin Atlantic. Un tipo que empieza repartiendo a domicilio catálogos de discos, se transforma en el hombre que está desarrollando todo el futuro de la era aeroespacial del siglo XXI. Los viajes turísticos al espacio, lo está diseñando este señor, el hombre más rico del mundo, que por cierto acaba de donar toda su fortuna para investigación científica. Cosas así pasan. O de repente un Bill Gates, que produce 55 mil millones de dólares en un país donde puede existir un personaje que con su genio cree 55 mil millones de dólares, con su genio y más nada. Dice, bueno, ahora vamos a aplicar, ya hice lo que tenía que hacer, ahora vamos a encargarnos de África y de los países latinoamericanos que no tienen una sola computadora en ningún colegio. Vamos a ponerle computadoras en los colegios, vamos a descubrir vacunas para las enfermedades que las farmacéuticas no quieren financiar, porque no se pueden patentar los medicamentos. Entonces vamos a financiar eso, y no solamente eso, vamos a crear un sistema para que las farmacéuticas empiecen a tener ganancias con aquello que no tienen que patentar. Entonces usa su genio, crea ese sistema e involucra también a las empresas privadas en la investigación y en proveer las vacunas. Entonces lo que quiero decir con estos ejemplos es que esos son personajes que surgen de esos países tan vilipendiados por la izquierda. Y la izquierda hay que tratarla como hay que tratarla. O sea, el comunismo hay que verlo como lo que es. Si a mí me viene ahorita alguien a decir que va a fundar el partido nazi de Venezuela, uno mete preso a esa persona. ¿Por qué entonces si te dice que va a fundar un partido comunista no lo metes preso también? Porque el comunismo, si vamos a la historia, el comunismo ha matado mucho más gente que el nazismo. Se chupa el alma. El comunismo se chupa el alma de la gente y los transforma en esclavos. Por supuesto, el que está en el poder mantiene el poder de por vida, y ese es todo el juego. Pero la sociedad es una sociedad esclava, incapaz de producir nada con su propio ingenio. Entonces el ingenio se apaga, porque si no se usa el ingenio, es como el beisbolista que es pitcher y no usa el brazo, pues deja de pichar. Bueno, lo mismo pasa con el ingenio. Si tú no puedes aplicar el ingenio, lo pierdes. Entonces genera sociedades que inviten a la gente a pensar y a crear, y verás cómo surgen universidades centrales por doquier, porque como decía al principio, Carlos Raúl Villanueva era venezolano y su genio creó esto que es la Universidad Central de Venezuela, porque tenía una sociedad que se lo permitía. Entonces, bueno, volviendo a lo mejor, recuperemos esos principios sin caer por supuesto en el tema de la dictadura y todas estas cosas, porque no es necesario. Porque si tenemos una sociedad que verdaderamente exige, entonces también exigirá tener gobernantes que estén a la altura de esas exigencias. Y ese básicamente es la invitación a futuro. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Y tenemos que meternos en la cabeza que eso es posible. Que en Venezuela es posible un renacimiento. Pero ese renacimiento va a suceder siempre y cuando las ideas sean otras, no sean las mismas, porque Chávez, que es tan vilipendiado, al final no es sino la consecuencia de una enfermedad, de una sociedad enferma, que se enfermó con muchas décadas de anterioridad a Chávez, con el nacimiento del petroestado y todo lo que eso generó, el Minotauro. Bueno, entonces hay que matar al Minotauro, hay que matarlo, hay que cortarle la cabeza, y eso implica cambiar, hacer una revolución de las ideas, y entonces a empezar a aplicar unas políticas públicas modernas, ¿verdad?, que rompan por completo con esos principios enquistados en el pensamiento político venezolano. Entonces ese es el reto. Tenemos que promover este tipo de conversatorios continuamente y transformar estas ideas en el debate público, y ahí es donde ustedes tienen un rol, y yo los invito de verdad que asuman ese rol y empiecen a exigir que estas cosas se discutan y se debatan, no pasen por debajo de la mesa. Es inaceptable que la mesa de unidad diga que el tema petrolero no se va a discutir porque eso es muy polémico. Cuando, si tú no discutes eso, no discutes nada.
¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el país que vamos a hacer? Háblenme, ¿cuál es el país que vamos a hacer? Entonces, esa es la invitación. A usar el cerebro y exigir, y aplicar, y estudiar, y formarse con ideas modernas. Modernas, porque podemos ser un país de primer mundo. No somos el país, nadie está condenado al fracaso ni tampoco al éxito. Eso depende de su gente. Y la gente somos nosotros.